Un gusto reencontrarnos en este espacio de justicia electoral a la semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión estaremos platicando de la caducidad y la prescripción en procedimientos ordinarios sancionadores. ¿Es lo mismo? ¿Es igual? ¿De qué se trata? De esto vamos a conversar el día de hoy, así que la invitación para que se queden con nosotros. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por unanimidad de votos revocar, en la materia de impugnación, la resolución mediante la cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral impuso diversas sanciones a partidos políticos derivadas del procedimiento sancionador ordinario por la indebida afiliación de ciudadanas y ciudadanos a esos institutos políticos. Para arribar a esta conclusión, se tomó en consideración el marco normativo aplicable, las especificidades del procedimiento y el tiempo que tarda su instrumentación, es decir, no puede durar más de 2 años contados a partir del momento en el cual la autoridad competente tenga conocimiento de la denuncia respectiva o de los hechos probablemente constitutivos de infracción. En este caso, y al haber pasado más de 3 años entre el conocimiento de los hechos y el ejercicio de la facultad sancionadora, se estimó que caducó dicha facultad. Cobra importancia que, a partir de la declaración de caducidad, se trajo como consecuencia la prescripción de la facultad de la autoridad para fincar responsabilidades por infracciones administrativas. Asimismo, tomando en consideración que se afectó el derecho fundamental de afiliación de las y los ciudadanos denunciantes, la Sala Superior ordenó a los partidos políticos denunciados llevar a cabo la cancelación de registro de afiliación de las y los ciudadanos quejosos, vinculando a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE para que verifique que ninguno se encuentre registrado en el padrón de militantes de los partidos políticos recurrentes. Y les quiero presentar a nuestra invitada en esta ocasión. Se trata de Edith Colín. Ella es secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe Fuentes Barrera. ¿Cómo estás, Edith? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Es un placer, es un honor para mí estar aquí compartiendo este espacio. Oye, y uno de los asuntos interesantes que hemos estado viendo incluso en los medios es este tema de la indebida afiliación de diversos ciudadanos en los partidos políticos y estas acciones que ha emprendido el Tribunal Electoral precisamente para resolver todos estos cuestionamientos. Pero platícanos primero, ¿cómo conoce la Sala Superior de este tema? El origen de este asunto se remonta a la presentación de diversas denuncias. En un primer momento, el 4 de agosto de 2014, 1.551 ciudadanos acudieron ante el Instituto Nacional Electoral a inconformarse, a quejarse en contra de diversos partidos políticos porque alegaban un uso indebido de sus datos personales. Estos ciudadanos, quiero platicarte, son residentes en el estado de Puebla. Posteriormente, días después, el 26 de agosto de 2014 también, 6 ciudadanos más acudieron también a inconformarse ante el Instituto Nacional Electoral alegando una indebida afiliación imputada o reprochada a diversos partidos políticos. Con motivo de estas denuncias, el Instituto Nacional Electoral inicia un procedimiento ordinario sancionador que culmina con una resolución más de 3 años después, el 8 de septiembre de 2017, en la que el Consejo General del INE determina sancionar a diversos partidos políticos por esta indebida afiliación. ¿Qué dijeron los ciudadanos? Oye, ¿sabes qué? Que me di cuenta que estoy afiliado en un partido y la verdad es que ni siquiera me tomaron en cuenta, ni siquiera me pidieron mi opinión. Exactamente. Ah, caray, ¿cómo pasa esto, no? Bueno, producto del inicio de este procedimiento ordinario sancionador, el instituto hizo toda una labor de investigación y advirtió que diversos partidos políticos, estoy hablando del Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo, Partido Nueva Alianza, Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, exhibieron en este procedimiento cédulas de afiliación, ¿no? Pero les exhibieron en copia simple y sin que obrara en estas constancias la firma o la huella de los ciudadanos para que entonces a través de estos elementos, de esos signos, pudiera uno entender o considerar que ellos expresaron su consentimiento
y la manifestación de su voluntad de formar parte de determinado partido político, porque ellos alegaban o adujeron ser militantes de otro del Partido Acción Nacional. Y entonces ahí ustedes intervinieron. ¿Qué pasó con el Instituto Nacional Electoral cuando se da a conocer esta información, cuando los ciudadanos dicen, oye, ¿sabes qué? Que esto no está bien? ¿Y qué ocurre después? ¿Qué ocurre? El procedimiento ordinario y sancionador culmina con esta resolución que te comentaba, que se emite 3 años después por el Consejo General del INE. ¿Y qué sucede? Al haber sido sancionados todos estos partidos políticos que te comento, ellos acuden ante la Sala Superior a través del recurso de apelación a inconformarse. Entonces, la tarea de la Sala Superior es verificar si fue correcta o no la decisión del Consejo General. Y bueno, una vez que ya entendemos el contexto, qué fue exactamente lo que pasó, cuando ya llegan aquí a esta sala, ¿qué es lo que decide la sala? ¿Ya caducó, ya prescribió, se puede sancionar o no a los partidos políticos? Para poner en contexto al auditorio, quisiera antes puntualizar qué fue lo que alegaron los partidos políticos. Ellos adujeron que la resolución del Consejo General del INE no estaba bien fundada, no estaba bien motivada, que se había violado el principio de presunción de inocencia en su contra, en contra de los partidos políticos, que esta indebida afiliación debió haber sido materia de instancias partidistas, no parte de un procedimiento llevado a cabo por la autoridad administrativa electoral. Pero también hubo algunos partidos, el Partido Nueva Alianza y el Partido Revolucionario Institucional, que alegaron la prescripción de la facultad sancionadora del Instituto Nacional Electoral. ¿Y qué fue lo que dijeron? Acudieron a reclamar que el instituto, desde que conoció estas conductas, estas denuncias, hasta que emitió la resolución del 8 de septiembre, se excedió en demasía por más de 3 años para poder determinar cuál era su situación jurídica. O sea, lo pudieron resolver en meses y decir, a ver, tú incurriste en esta irregularidad y tu sanción es de tanto. Fíjate, ahí radica la importancia de este asunto. ¿Por qué? Porque para poder resolver un procedimiento ordinario sancionador, la ley no prevé un plazo específico. Entonces, la tarea de la Sala Superior fue, a partir de los argumentos que vinieron a exponer los partidos políticos, fue decirles el derecho, cuál es el derecho aplicable y el plazo en el que deben resolver estos procedimientos ordinarios sancionadores. Como te decía, no hay un plazo, pero evidentemente no pueden quedar sin resolver este tipo de procedimientos y sin poder decirle al partido político si incurrió o no en una irregularidad o no, y también sin resolver lo relativo a la indebida afiliación. Entonces, ¿qué determinó la Sala Superior? Bueno, fija como un plazo razonable el de 2 años para que la autoridad, desde que conoce de los hechos, desde que tiene la denuncia hasta que resuelve, lo haga en 2 años. Como en este caso la autoridad se excedió de más de 2 años, más de 3 de hecho, ¿qué se determinó? Caducó esta posibilidad de poder emitir la resolución. Entonces todo lo que se llevó a cabo queda nulo, queda inválido, se nulifica. Y como no resolviste en tiempo la situación de los partidos, sería posible que vuelvas o estés en facultad de poder iniciar un nuevo procedimiento, siempre y cuando estés tú en aptitud de castigar. Sin embargo, como no hizo en tiempo el Instituto Nacional Electoral su labor y no estuvo en posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento porque prescribió su facultad sancionadora, entonces lo que se determinó fue revocar esta resolución del Instituto Nacional Electoral, pero sin dejar de lado lo relativo a la indebida afiliación de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la tardanza del Instituto Nacional Electoral no te puede llevar a dejar sin resolver también el reclamo de la ciudadanía, ¿no? Claro.
Entonces, ¿qué decidió al respecto la Sala No Superior? puedes dejar descobijado, no puedes dejar Claro. de que se cumpla la ley, ¿no? Exactamente. Y sobre este punto, ¿qué resolvió la Sala Superior? Ordenó que los partidos políticos cancelen este registro que nunca acreditaron porque nunca evidenciaron. Ujú. Es decir, la voluntad persona de no los está ciudadanos. afiliada a tal partido. Exactamente, ¿no? Ujú. exactamente. Y así resolvió la Sala Superior. Por una parte, dijo, oye, te excediste, Instituto Nacional Electoral, al resolverle su situación a los partidos políticos, y por otra parte, no probaste, cierto es que los partidos no probaron esta afiliación, entonces la consecuencia fue ordenarles que eliminen estos registros que tienen ellos. Sí, pero no hubo otro tipo de sanción para los partidos políticos. La idea, tal vez, Ajá. ¿no?, de haber, o lo correcto, si es que el Instituto Nacional Electoral hubiera actuado correctamente y en plazos razonables, era que persistieran las multas que se les impusieron a los partidos políticos. O sea, se les habían impuesto unas multas. Exactamente, se les impusieron unas multas. Sin embargo, debido a la tardanza y al incorrecto actuar del Instituto Nacional Electoral, ¿qué implicó? Se excedieron del plazo permitido, que como te comentaba, se fijó en un plazo de 2 años. Como no actuaron en 2 años correctamente, se fueron más allá de ese plazo. La consecuencia es que todo lo que ellos llevaron a cabo quedara nulo, inválido. Claro. Oye, y en el caso del procedimiento ordinario sancionador, ¿es un juicio? ¿Es una especie de juicio? Se sigue en forma de juicio. La finalidad del procedimiento ordinario sancionador es determinar si hay conductas que infringen o van en contra de la normatividad electoral, ¿no? Y consta de diversas etapas. ¿Qué implica? Que con motivo de una denuncia, por ejemplo, el sujeto denunciado ofrezca pruebas, alegue lo que su interés convenga, y que finalmente hay una resolución que decida sobre tu situación. Pero no puede ser nada más la emisión de una resolución en el tiempo que la autoridad decida. Debe ser en un tiempo razonable para que tú tengas seguridad como denunciado, certeza de tu situación. Porque de lo contrario, caeríamos, ¿no?, en el error, tal vez, de que las autoridades se extiendan, ¿no?, por tiempos ilimitados. Sí, pues a lo mejor pueden sin tú pasar saber. 10 años o 20 años, Exacto. ¿no? Sin saber tú cuál Claro. es tu situación. Claro. Muy bien. Y bueno, vamos a tener que hacer una pausa, pero al regreso, si te parece bien, me gustaría que le platicaras a nuestro auditorio sobre este tema de la diferencia entre la caducidad y la prescripción, que, Claro que sí. nos interesa también. Así que vamos a una pausa y regresamos rapidísimo. Le quiero recordar que a través de redes sociales, ahí nos pueden contactar y pueden mandar todas sus llamadas, todos sus comentarios, que son muy bien recibidos porque enriquecen este espacio. Así que volvemos de inmediato. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México.
Estamos de regreso. Muchas gracias a ustedes que continúan con nosotros aquí en Justicia Electoral. Y Edith, te preguntaba sobre este tema de la caducidad y la prescripción en procedimientos ordinarios sancionadores. ¿Cuál es la diferencia? Parece que es lo mismo, pero Parece no es que es lo igual, mismo, ¿verdad? ¿Qué implica la prescripción? La prescripción atañe a la facultad que tiene el Instituto Nacional Electoral para sancionar. Si no lo hace en determinado tiempo, ya no lo puede hacer. ¿Qué implica esta prescripción para el sujeto denunciado? Que se libera de esta responsabilidad que se le imputa, ¿no? Se le libera él de esta responsabilidad y por otra parte la autoridad ya no puede ejercer esta facultad, ya no puede sancionar. Por otra parte, la caducidad que implica atañe a una cuestión del procedimiento, tiene que ver con una cuestión procesal. Si tú inicias un procedimiento y en un plazo razonable, que en este caso es 2 años, no lo culminas, caduca este procedimiento y entonces queda inválido, queda nulo todo lo que tú llevaste a cabo, todas estas actuaciones, todas esas etapas del procedimiento. Ahora, ¿es posible que una vez caducado el procedimiento puedas volver a iniciar otro? Sí, siempre y cuando tengas la posibilidad de ejercer tu facultad sancionadora en el plazo de prescripción, ¿no? Y te decía, sí puedes volver a iniciar. O sea, tengo 3 años y no ha caducado, y entonces ahí sí puedo empezar otra vez. Pero si ya se pasaron los 3 años, ahí ya prescribió, ya no puedo hacer nada. Ya no puedo ejercer mi facultad porque ya se extinguió mi facultad, ya no puedo sancionar. Oye, y por ejemplo, en el caso del INE y del Tribunal Electoral, ¿están siempre trabajando, están siempre pues de manera coordinada revisando estos temas? Claro, el Instituto Nacional Electoral hace una gran labor, es un gran organismo, tiene mucha estructura, ¿no? Y juega un papel relevante en materia electoral. Nosotros, que formamos parte de la Sala Superior, como un tribunal constitucional, ante todo debe estar vigilante y debe garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Y en este caso, al margen de esta labor importante y destacable que realiza el Instituto Nacional Electoral, en este asunto en particular, cierto es que sí se excedió de cierto plazo, el plazo de 2 años, y no hay una justificación, ¿no?, de la que se pueda desprender la complejidad del asunto, que fue difícil llevar a cabo algunas prácticas o diligencias de investigación, ¿no? Entonces, ante esta tardanza que no tiene justificación, porque pudiera existir el caso en el que sí amerite una razón, una justificación, en este caso, al no advertirla, se determinó que caducó el procedimiento, sin la posibilidad, en este caso, de volver a iniciar otro, porque, como te comentaba, en este caso también operó la prescripción de esta facultad del INE para castigar. Se excedió más del plazo permitido, se excedió más de 3 años sin la posibilidad de castigar a los partidos políticos. Sancionado de manera inmediata, ustedes no hubieran tenido que intervenir, ¿no? O sea, se hubiera hecho todo en un plazo en el que estaba contemplado y no hubiera tenido que intervenir, no hubieran venido los partidos políticos y esta situación no se estaría revisando, pero como se dice, pues siempre hay cosas distintas en todos los procesos y en todos los años que hay elecciones, ¿no? Exactamente, y nosotros, como te comentaba, siendo un tribunal constitucional que ante todo debe respetar y hacer respetar los derechos fundamentales de los justiciables, ¿qué advirtió aquí? Una contravención a la garantía del debido proceso que implica resolver en un plazo razonable la situación de determinado justiciable, pero también sin soslayar lo relativo a la indebida afiliación de los ciudadanos. Oye, eso es lo que te quería preguntar. ¿Dónde quedaron los ciudadanos? Porque nos queda muy claro el tema de los partidos políticos, pero ¿qué pasa con los ciudadanos? ¿Cuáles fueron los principios que tuteló en esta situación el tribunal, la Sala Superior? Desde luego, no podrían quedar desprotegidos porque el hecho de que se haya determinado la caducidad del procedimiento no implica dejar sin resolver lo relativo a la indebida afiliación. Y como te comentaba hace unos minutos,
Aquí lo que resolvió la Sala Superior fue ordenar a los partidos que cancelen el registro de estos ciudadanos que alegaron una indebida afiliación. Al final de cuentas, y fue sobre lo que se le pronunció la Sala Superior, no hubo elementos de los cuales se desprendiera que los partidos políticos hubieran acreditado ese consentimiento, esa manifestación de la voluntad. Entonces, hay que destacar la relevancia de este precedente, de este asunto resuelto por la Sala Superior, porque a través de esta decisión se hacen respetar los principios de certeza jurídica y de seguridad, para que no quede sin resolver a lo largo del tiempo, ¿no?, o un plazo irrazonable, la situación jurídica de los partidos, pero también advirtiendo que en efecto no hubo pruebas que acreditaran esta indebida afiliación de los ciudadanos. ¿Cómo van a estar las cosas para este ciclo electoral que todo el mundo está muy al pendiente, que todo el mundo está muy atento de cómo se van a estar resolviendo los asuntos también aquí en el Tribunal Electoral ya de cara al proceso 2018? Con respecto precisamente a estos temas de los que nos estás platicando. Vienen momentos difíciles, cargas muy intensas tanto para el Instituto Nacional Electoral como para la Sala Superior, pero bueno, ante todo es nuestra labor y es nuestra responsabilidad emitir resoluciones apegadas a derecho. La importancia que tiene este asunto con miras al proceso electoral, ¿no?, y toda la carga de trabajo que se avecina es justamente que no queden sin resolver procedimientos en los que puedan resolverse si existió irregularidad o no de la normatividad electoral. Si los partidos políticos van más allá o no, si violan la normatividad, esto no puede quedar sin resolver y debe resolverse en un plazo razonable. Por eso la importancia de este asunto. Mencionabas tú la palabra certeza, o sea, todos los ciudadanos podemos tener la certeza de que el tribunal va a resolver todos los asuntos, no va a dejar nada y que va a procurar justicia en todos los casos. Exacto, pero también debe entenderse que así como nosotros no dejamos sin resolver ningún asunto, también el Instituto Nacional Electoral lo debe hacer en determinados tiempos para que así tanto los sujetos denunciados, como en este caso, así como los ciudadanos indebidamente afiliados, sepan qué va a pasar con su situación. En el caso del lenguaje, estamos viendo un tribunal electoral con un lenguaje más ciudadano, en donde la gente pues está muy interesada, pero a veces no entendía las sentencias, a veces era difícil de desglosar lo que se quería decir. Las cosas han cambiado, ¿no? Así es. Debemos estar conscientes que al final, como órgano especializado, debemos expresar con claridad lo que se plasma a través de las resoluciones. Esto para que cualquier ciudadano comprenda el alcance y sentido. Muy bien. Edith, ha sido un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Lo dejamos con este resumen de las actividades más importantes en el Tribunal Electoral. Nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió la totalidad de las impugnaciones en materia de fiscalización sobre gastos de campaña en la elección de gobernador de Coahuila y estableció las cifras finales del total de egresos de la campaña de Miguel Ángel Riquelme Solís, postulado por la coalición por un Coahuila Seguro, y concluyó que no se rebasó el tope de gasto de campaña. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad de votos la declaración de validez de la elección de gobernador en el estado de Coahuila y la entrega de la constancia de mayoría en favor de Miguel Ángel Riquelme Solís, postulado por la coalición por un Coahuila Seguro. Al participar en la presentación de la edición 2017 del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malasis, aseveró que no se debe olvidar que la experiencia de las víctimas de violencia política de género va más allá de lo que puede plasmar el lenguaje jurídico, por lo que aseguró que se requiere impulsar acciones que doten de contenido los principios de centralidad de las víctimas y debida diligencia.
La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, al dar la bienvenida en el lanzamiento oficial del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, hizo un llamado a las mujeres precandidatas, candidatas y ya electas o que están por integrar cargos en los partidos políticos a apropiarse de este protocolo, a denunciar situaciones de violencia política en razón de género y a poner a trabajar a las instituciones competentes para atenderla. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral. Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales.